Sí, profesora. Listo. Profesor. Ya. Muy bien, chicos. El día de hoy nosotros vamos a trabajar, pues, el tema de los incas, ¿ya? Vamos a trabajar el tema de los incas. Entendiendo en este caso a los incas, buenos días, entendiendo en este caso a los incas como una de las culturas que se van a desarrollar en el denominado horizonte tardío, ¿ya? Como una de las culturas que se desarrollaron en el horizonte tardío. Ahora, en cuanto a su ubicación en el tiempo, ya en cuanto a su ubicación en el tiempo, debo señalar que aproximadamente los incas se van a asentar en la zona del Cusco a partir del siglo XIII y su estadía se prolonga hasta el siglo XVI. Sabemos siglo XVI específicamente hasta el año 1532, que va a ser la fecha cuando llegan los españoles. Invasión o conquista, como nosotros lo querramos ver, ¿ya? Bien, en cuanto a su ubicación geográfica, chicos, los incas, si bien es cierto, se han desarrollado en el continente de América del Sur, no abarcaron todos los países de América del Sur, sino que solamente algunos, ¿ya? Su desarrollo de los incas lo vamos a encontrar en el centro occidental de América del Sur. En cuanto a los límites, por el lado norte llegaron hasta el río Ancasmayo en Colombia, por el lado sur con el río Maule en Chile, por el este con la zona amazónica y por el oeste con el océano Pacífico, ¿ya? Con el océano Pacífico, ¿correcto? Entonces, ¿qué territorios de los actuales países de América del Sur abarcó en su momento los incas? Abarcaron Colombia, Ecuador, Ecuador, Perú, Chile, ¿qué más? eh, Argentina, Ya Argentina, ¿qué más? Falta uno. Bolivia, chicos, Bolivia. Ya, entonces, ojo, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Bolivia. Ya, esta va a ser su área de influencia. Muy bien, continuamos entonces. En cuanto a la división territorial, se habla aquí de la división territorial a partir de la época del Tahuantinsuyo. ¿Y cuándo se establece el Tahuantinsuyo, disculpen? ¿A partir de cuándo se establece el Tahuantinsuyo? Se va a establecer a partir de la batalla producida contra los chancas. ¿Cómo se llamó esa batalla? La famosa batalla de Yaguarpampa, que enfrentó a los incas con una de las etnias más aguerridas, más conflictivas. Se negaban a dar en este caso por ganador a los incas, ¿no? No querían anexarse a ellos. Luego de esta batalla, la batalla de Yaguarpampa que estoy mencionando, se va a iniciar toda una reconstrucción en el Cusco. Como parte de esta reconstrucción, asciende al poder Pachacútec y se va a organizar a todo el incanato como tal en base a 4 regiones. Estas 4 regiones vendrían a ser los cuatro suyos. A su vez, dentro de cada suyo nosotros vamos a encontrar los denominados guamanís o provincias, ¿ya? Los denominados guamanís o provincias. Y dentro de cada guamaní también encontraremos a las sayas, ¿ya? Dentro de cada guamaní también encontraremos a las sayas, ¿correcto? Bien. Ahora, ¿cuál es el nombre de cada uno de estos suyos? Fueron 4, ¿no? Por el lado norte tenemos al Antisuyo, por el lado sur al Contisuyo, por el lado este al Collasuyo y por el lado oeste al
Chinchaysuyo. Ya, no nos olvidemos. Ahora, ¿quién se encargó de hacer toda esta serie de cambios en cuanto al tema político-administrativo? Hubo un Inca, conocido en este caso como el transformador, el organizador. ¿Quién será? ¿Mm? ¿Alguna idea, chicos? Para referirme a qué Inca, a ver, como el organizador, ¿no? Si bien es cierto, después de la batalla de Yaguarpampa contra los Chancas, el Cusco quedó totalmente destruido y era sumamente necesario que se reorganice. A ver. Pachacútec, correcto. Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Ahora, para referirnos al origen de los incas, hablamos de dos orígenes, un origen histórico y un origen un tanto mitológico, fantasioso, ¿verdad? Seguro que el mitológico estoy casi completamente segura que tú lo conoces perfectamente bien. En el caso del origen histórico, probablemente este sí no lo conozcas tanto, ¿ya? Así que vamos a empezar con ese. En el caso del origen histórico, ¿pueden identificar ustedes, chicos, en las imágenes a qué cultura corresponde? ¿A qué cultura corresponden las primeras imágenes del origen histórico? Tiwanaco. Tiahuanaco. ¿Cuál fue la capital de Tiahuanaco, chicos? ¿Cómo se llamó la capital de los Tiahuanaco? ¿Se recuerdan? ¿Cómo se llamó la capital de los Tiahuanaco? Lo hemos hablado nosotros la clase pasada. Taipicala, no se olvide, ya Taipicala. En el caso del origen histórico se habla de una invasión a la capital de los Tiahuanacos, en este caso Taipicala. ¿Quiénes los invadieron? Los denominados aymaras, ya los denominados aymaras. Producto de esta invasión, un grupo logra salir de Taipicala, pues prácticamente huyendo, ¿no? Prácticamente huyendo. Inicialmente se van a asentar por la zona del lago Titicaca, o según refiere el origen histórico de los incas, en el lago Puquinacocha. Posteriormente, llegan a sus oídos de esta población que logra salir ilesa de Taipicala, que ya estaban nuevamente llegando los aymaras por esa zona y deciden emprender nuevamente el éxodo, ¿no? Migrar. Y luego de haber estado deambulando por la zona del lago Puquinacocha una buena cantidad de tiempo, deciden en este caso emprender viaje, emprender rumbo a lo que se conoce como el Valle del Acamama, hoy en día conocido como el Valle del Cusco. Cuando llegan al Valle del Cusco, al Valle Acamama como tal, se dan con la sorpresa de que no eran los únicos que iban a estar habitando en esa zona, sino que ya existían grupos muy anteriores a ellos. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer acá? O nos ubicamos en en un pequeño terreno nosotros, o la otra opción era empezar a hacer alianzas estratégicas de manera pacífica con los que se querían unir a su causa, o enfrentarse pues por las armas, ¿no? Las dos opciones eran muy válidas. En algunos casos no fue necesario utilizar las armas más que las palabras. ¿Ya? Entonces, se habla en este caso el origen histórico, que la etnia originaria de los incas pues vendrían a ser los tiahuanacos, los que salieron de Taipicala, producto de las invasiones aymaras. ¿Ya? En el caso del origen mitológico sabemos el relato de Manco Cápac y Mama Ocllo, esta pareja hombre-mujer que emerge del lago Titicaca con un cetro de oro que ha sido enviado por el dios Sol, por el dios Inti. ¿Qué significa Pacarina, chicos? ¿Alguna vez han escuchado el término Pacarina? No. ¿Lugar de origen, Miss? Correcto. Pacarina significa lugar de origen. En el caso del relato de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿cuál es el lugar de origen, chicos? ¿De dónde emergen? Del lago Titicaca. Claro que sí, del lago Titicaca. Ahora, y si yo quiero consultar esta obra, no estoy contento que quizás la Miss no me quiere contar el relato de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿a dónde puedo recurrir?
Muy sencillo. La obra en la cual se encuentra contemplado este relato específicamente es Los Comentarios Reales. ¿Y quién es el autor de Comentarios Reales, chicos? ¿Alguien se acuerda quién es el autor de Los Comentarios Reales? El Inca Garcilaso de la Vega. ¿Sí, profesora? Sí, correcto, el Inca Garcilaso de la Vega, pero ese no fue su verdadero nombre, ¿verdad? ¿Cuál fue su verdadero nombre? ¿Cuál fue su verdadero nombre? Gómez Suárez de Figueroa. Ya, Gómez Suárez de Figueroa. Ahora, el otro relato es el de los hermanos Ayar. Aquí en el de los hermanos Ayar refiere como Pacarino al lugar de origen, el cerro Tamputoco. La obra, la lectura, el relato como tal, lo vamos a encontrar en la obra Suma y Narración de los Incas. ¿Quién es el autor de la obra Suma y Narración de los Incas? Juan Díaz de Betanzos o Juan de Betanzos, ¿ya? Muy bien, es importante también hablar con respecto a los incas, cómo se encontraban organizados económicamente. Una de las actividades más importantes de los incas, y como sucedió también en culturas pre-incas, fue la agricultura. Para la agricultura, ¿qué se necesita? Dos recursos. ¿Cuál será uno de ellos? ¿Te escucho, Andrés? ¿La tierra? Ya, la tierra es uno. Ya, tierra fértil. ¿Y la otra? Agua. Agua. Ya, agua, ¿qué más? Hay otra. Mano de obra. La fuerza de trabajo, ¿verdad? La mano de obra, la fuerza de trabajo. Muy bien. Ustedes han mencionado una de ellas primero, que es en este caso la tierra. La tierra, el suelo, ¿no? Que se va a trabajar. ¿A quién le pertenecía la tierra en la época de los incas? ¿Quién era dueño de la tierra? ¿Quién era dueño de la tierra? ¿Quién era el dueño de la tierra? En este caso el Estado Inca representado por el Zapa Inca, la máxima autoridad. Muy bien. Ahora, esta posesión de la tierra que se encontraba en manos del Estado, decidían distribuir las tierras para el Ayllu, las tierras para el Inca y las tierras para el Sol. En el caso de las tierras del Ayllu, ¿quiénes conformaron los Ayllus? Solo los denominados Hatunrunas, el pueblo campesino, ¿ya? Y también se hacía una diferencia para la repartición de los topos, de las parcelas de tierra. Por ejemplo, a un varón se le asignaba un topo y a una mujer se le asignaba medio topo. También como parte de la distribución de las tierras que realizaba el Zapa Inca, la máxima autoridad dentro del incanato, se practicó la territorialidad discontinua. ¿A qué significa o a qué se refiere la territorialidad discontinua, muchachos? ¿A qué se referirá la territorialidad discontinua? ¿Alguna idea a qué se referirá la territorialidad discontinua? Se refiere en este caso a la territorialidad discontinua a que el Estado Inca era un Estado muy inteligente, que no solo le otorgaba a los Ayllus tierras o parcelas dentro del Cusco, sino también en otros puntos del incanato. ¿Y por qué hacía eso? Porque los Ayllus necesitaban alimentarse bien y necesitaban alimentarse de productos variados, productos que necesariamente a veces no podían darse en el Cusco por las condiciones geográficas y climáticas. Entonces se hacía necesario la asignación de tierras en otros puntos del incanato para fomentar, para impulsar la variedad alimenticia y el autoabastecimiento de las familias, ¿ya? Ahora, ¿qué sucedía si es que estas tierras que habían sido asignadas dentro del Cusco por situaciones de emergencia, situaciones naturales, ¿no? Fenómenos naturales como tal, no se podían utilizar? ¿Los Ayllus se quedaban de hambre? Claro que no.
Para ello también el Estado Inca había tomado en cuenta tierras de emergencia. Estas tierras de emergencia serían los tan conocidos SAPSIS, ¿no? Los tan conocidos SAPSIS. Estas tierras sí se trabajaban de manera colectiva. Ojo con eso, ¿ya? Estas tierras sí se trabajaban de manera colectiva. Luego tenemos también las tierras del Inca. Las tierras del Inca eran utilizadas para el sustento de las panacas. Si ustedes se dan cuenta, panaca. ¿Qué significa panaca, chicos? ¿Quién conformaba la panaca? La familia real. Correcto, la familia real del Inca, pero ahí dice panacas. ¿Eso significa que existió más de una panaca? Claro que sí. ¿Y por qué referimos que existieron varias panacas? Porque a pesar de que la máxima autoridad del Zapa Inca fallecía, ¿quién se encargaba de cuidar la memoria, la momia, la malqui del Inca? Era justamente su familia, su panaca. Por ello es que hablamos de varias panacas, ¿ya? Hablamos de varias panacas. ¿Y quién se encargaba de darle sustento a esas panacas? Las tierras del Inca, ¿ya? Las tierras del Inca. También de las tierras del Inca se utilizaban para el sustento de la burocracia, estatal, ¿ya? Para el sustento de la burocracia estatal. Y las tierras del sol eran tierras que eran utilizadas para el sustento de los funcionarios religiosos. He aquí que resalta el Huilac Humu, el sumo sacerdote, ¿ya? Vamos entonces a continuar con los denominados principios económicos, y esto sí quiero que quede muy claro. Reciprocidad, redistribución, control vertical de los pisos ecológicos. En el caso de la reciprocidad, chicos, lo que vamos a ver aquí es, tal y como indica su nombre, recíproco. Es ayuda mutua. El famoso refrán, hoy por ti, mañana por ti también, no, mañana por mí, ¿ya? Aquí se ejemplificó muy bien. La reciprocidad o la ayuda mutua era practicada en los ayllus, solo entre los ayllus, solo entre el pueblo campesino, solo entre los hatunrunas. ¿Y cuáles fueron las formas de trabajo que ejemplificaron, que materializaron la reciprocidad? Una de ellas es el AINI, pero el AINI es una ayuda entre familia del mismo ayllu, ¿ya? Entre familia del mismo ayllu. Por ejemplo, se necesitaba techar una casa para los recién casados, o se necesitaba construir una casa para los recién casados. ¿Cuál era el trabajo que se utilizaba para ese tipo de obra? El AINI. Y la minca o minga, como también se le conoce, minga, como está ahí, o con la K, también es válido, eran utilizadas nada más para realizar obras en favor de toda la comunidad, no solo en favor de mi familia o en favor de un solo ayllu, no, en favor de toda la comunidad. Es un trabajo de apoyo colectivo. Hasta el día de hoy perdura en algunas zonas de la región andina, ¿ya? Por ejemplo, si se necesitaba limpiar una acequia, descolmatar ríos, ¿qué tipo de trabajo o qué tipo de forma de trabajo se tenía que utilizar? ¿AINI o minca? Minca. Minca, ¿verdad? Minca. ¿Por qué minca? ¿Por qué minca? Porque ese tipo de trabajo, ¿a quién iba a beneficiar? ¿Solo a una familia, a dos? Dos. A toda la comunidad, ¿no? A toda la comunidad. Muy bien, muy bien. Ok, entonces ese es en el caso de la reciprocidad. Luego tenemos la redistribución. En el caso de la redistribución era practicada por los ayllus y el Estado. Y el tipo de trabajo que se manejó aquí es la mitad, pues no, la mitad en beneficio del Estado, un trabajo obligatorio por turno, solo asistían varones que comprendían las edades de 18 a 50 años, ¿ya? Ojo, la redistribución también se le conoce con otro nombre, que es el nombre de reciprocidad asimétrica. Ya no es una relación de manera horizontal, no, es una relación vertical. El Estado aquí arriba y el ayllu aquí abajo. ¿Quién manda? El Estado. ¿Quién obedece? Los ayllus. Luego también tenemos el control vertical de los pisos ecológicos. Sabemos que esta práctica o esta técnica como tal no es una técnica netamente de los incas, sino de quién. ¿De qué cultura pre-inca que hemos visto la semana pasada?
¿De qué cultura pre-inca? ¿De qué cultura pre-inca será esta práctica? ¿De qué cultura pre-inca será? De los Tiahuanaco, pues, ¿no? De los Tiahuanaco, justamente con la finalidad de que los incas, los ayllus como tal, no pasen hambre, no pasen necesidad, no pasen miseria, hambruna, se les otorgaba no solo tierras dentro del Cusco, sino también en otros puntos del incanato, para tener una variedad alimenticia, para fomentar el autoabastecimiento, ¿ya? Muy bien. Ahora, tenemos por aquí a la organización social. La organización social es importante que tú sepas 2 puntos. Es jerárquica y es estamental. Características, en este caso, de la sociedad del incanato. ¿Por qué jerárquica? Porque cada uno tiene un lugar establecido, tiene un orden establecido. ¿Por qué estamental? Porque nadie asciende ni tampoco nadie desciende en estos grupos sociales, ¿ya? En el caso de la clase dominante, aquí vamos a encontrar a la tan conocida nobleza de sangre. ¿Quiénes forman parte de la nobleza de sangre? La familia real, las panacas, a los cuales en 1532, cuando llegan los españoles, le coloca la denominación o el apodo de orejones. ¿Por qué orejones? Porque ellos utilizaban unos adornos, aretes en los oídos, que hacían pues que sus oídos tiendan en este caso a alargarse. Por eso los españoles, los orejones. Ellos son los orejones, ¿ya? ¿Quiénes conformaban la familia real? Ojo, no estoy diciendo la panaca, la familia real, es decir, del Zapa Inca en turno. ¿Te acuerdas quiénes son los integrantes? Los mencionamos. Ya vamos a mencionar. Tenemos a la Coya, la esposa principal del Inca. Tenemos al Auqui, que sería en este caso el príncipe heredero. Tenemos a la Ñusta, la hija soltera del Inca. Tenemos a la Paya, la hija casada del Inca. Tenemos al Inga también, que en este caso sería el hijo casado del Inca. Y tenemos a la Piwi. ¿Quién es la Piwi? Es una esposa secundaria del Zapa Inca, ya una esposa secundaria del Zapa Inca. Luego también encontramos a la nobleza de privilegio. ¿Quiénes conformaron en su momento la nobleza de privilegio? Lo conformaron las élites originarias del Cusco. Recordarás que yo te he hablado en el relato del origen histórico de los incas, que cuando llegan los ex-Taypicala, los ex-Tiahuanaco a la zona del Valle Cabama, se encuentran con otros grupos de la zona, con otros grupos que ya se habían establecido, pues, ¿no? Entonces, con la finalidad de hacerse de más territorio y ser ellos los que dominen, empiezan a hacerse estas alianzas estratégicas. Y todas aquellas etnias o grupos culturales que se unieron a los incas a la causa, empezaron a formar parte de la nobleza de privilegio. Por eso dice ahí, élites originarias del Cusco. Pero esto no se produjo siempre. Esto no se produjo siempre, ¿ya? No es que todas las élites que se unían de manera pacífica iban a formar parte de la nobleza de privilegio. Claro que no, ¿ya? Claro que no. Luego tenemos a la nobleza regional. Cuando ellos inician ya su etapa de expansión, conquistas, conflictos, batallas, todas aquellas grupos, todas aquellas culturas como tal, que se sometían al poder del Inca, del Zapa Inca, sus gobernantes de estas culturas conquistadas o invadidas, si lo hacían, si reconocían el poder del Zapa Inca, solo ellos, solo las autoridades, las máximas autoridades de estas culturas conquistadas, pasaban a formar parte de la nobleza regional, ¿no? Aquí lo conformaron los denominados curacas sometidos. Luego tenemos a los dominados. Tenemos aquí a los Jatunrunas, que es el pueblo campesino, los únicos que se encontraban organizados en torno a los ayllus, y eran los únicos que tributaban bajo la mita, ¿no? Mediante su fuerza de trabajo. También tenemos a los mitimaes. ¿Quiénes eran los mitimaes, chicos?
eran los trasladados de un lugar a otro dentro de los incas. Tenemos también a los yanaconas, que eran los sirvientes de los orejones, a las acyas, que son las habilidosas tejedoras, a los piñas, que son los prisioneros de guerra, que eran enviados pues a cultivar la hoja de coca, y también tenemos ahí a las mitaguarmi o pampaguarmi, que eran las mujeres de turno. Ahora, ¿cualquier mujer podría en este caso quedar en la condición de mitaguarmi? Claro que no. Por lo general, la mitaguarmi o la pampaguarmi era una mujer que quedaba en la condición de prisionera de guerra, ¿ya? Sí, mujer de turno es lo que se conocería en términos más criollos como prostituta, sí, es correcto. Así es. Profesora, entonces, ¿qué decir de que puede ser obligada o es por su voluntad? No, a quien eran obligadas. Todas aquellas mujeres que quedaban como prisioneras de guerra, por lo general, pues eran mujeres de otros grupos culturales, de otras etnias, ¿no? Eran obligadas a ello. Ahora, ¿recibían algún tipo de, bueno, sueldo, salario, retribución por ello? Sí, se manifiesta que sí recibían un pago por eso, por su servicio. ¿Y quiénes eran los únicos que podían asistir? Hombres solteros nada más. ¿Y dónde estaban ubicadas justamente sus instalaciones, no? Es un poco enigmático porque muy poco se ha hablado de ellas, o escasamente, cero. Justamente por el nombre de Pampaguarmi se encontraban ubicadas en las afueras de las ciudades principales o en las afueras del Cusco, por ejemplo, o en los puntos más alejados en las zonas de las Pampas, por eso de Pampaguarmi, ¿ya? Muy bien, también tenemos por aquí a la organización política. ¿Quién tenemos aquí en la organización política? A la máxima autoridad definitivamente el Zapa Inca. En él se concentra el poder político, social, cultural, económico y militar. Se habla de dos tipos de gobierno, un cogobierno y una diarquía. La diarquía sería en este caso con el Huilac Humo, con el sumo sacerdote. Cuando el Zapa Inca tenía que realizar viajes muy largos, ¿quién se quedaba al mando en el Cusco, fiscalizando, gobernando? El Huilac Humo, pero solo hasta el retorno del Zapa Inca. Ahí se cumple entonces la diarquía. Y entre el Zapa Inca y el Auqui se cumple el tema del cogobierno, porque el Zapa Inca elegía en vida a quien iba a ser su sucesor. Y en vida también el Zapa Inca le enseñaba a gobernar, ya le enseñaba a gobernar. Ahora, el Zapa Inca era sumamente imposible que gobierne solo, necesitaba de otros funcionarios para ello. Por eso siempre se habla del Consejo Imperial o Tahuantinsuyo Kamachic. ¿Quiénes conformaron en su momento el Tahuantinsuyo Kamachic? Los Apocunas, el Tucricut, el Curaca. ¿Ya? El Apocuna, ¿quién era? El gobernante, ¿ya? El gobernante de un suyo. Por lo general, los Apocunas, según se refiere, pertenecieron en alguno de los casos a la familia del Inca, a los más cercanos, y por lo general eran los hermanos del Zapa Inca quienes ocupaban los cargos de Apocuna, porque eran cargos de confianza. Luego tenemos al Tucricut. El Tucricut es un gobernante, pero de un guamaní o de una provincia. Y el Curaca era utilizado pues como un elemento unificador entre el Estado, el Zapa Inca y los Hatunrunas, el pueblo, los Ailius, ¿ya? Ahora, ¿quién fiscalizaba a todos estos funcionarios? ¿El Zapa Inca? Sí, pero era imposible que el Zapa Inca pueda estar en todos los lugares al mismo tiempo. Por eso se hacía necesario la intervención del famoso Tucuiricuy, el policía incaico, que era enviado de manera directa por el Zapa Inca para ver cómo era el trabajo para fiscalizar a cada uno de estos funcionarios en las distintas ciudades que conformaron en su momento el incanato. El Tucuiricuy llegaba de imprevisto, no avisaba a nadie, no pedía permiso, se colocaba el atuendo que se utilizaba en esa región, en esa zona, y empezaba a hablar con la población como uno más. ¿Ya? Como uno más. Ahora, ¿y el Tucuiricuy a quién le tenía que dar esa información? ¿A la Pocuna, al Tucricut, al Curaca o a quién? Se la daba de manera directa al Zapa
inca, ¿ya? Se la daba de manera directa al Zapa inca. Acá tenemos la capa cuna o la lista oficial de los incas. Se habla de 4 periodos en la historia de los incas: el imperio legendario, la confederación cusqueña, la expansión y el ocaso. También se habla, según refirieron los españoles, de que existieron 2 dinastías en el caso de los incas: el Urín Cusco y el Anán Cusco, quienes pertenecieron al Urín, Manco Cápac, Sinchirroca, Yoqueyupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, y al Anán, Inca Roca, Yaguarhuaca, Viracocha, Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Sería justamente con Huáscar y Atahualpa cuando se produce la guerra civil, el ocaso, el fin ya prácticamente de los incas. Muy bien, por aquí tenemos el tema de la arquitectura. La arquitectura la vamos a encontrar clasificada según su finalidad. Hablamos de una arquitectura civil, de una arquitectura religiosa y de una arquitectura del tipo militar. En el caso de la arquitectura civil fue prácticamente la máxima expresión, y esto materializado en los palacios reales con fina y pulida piedra. En cuanto a la forma que adquirieron este tipo de arquitectura civil, era rectangular, amplios patios y jardines, también con formidables y extensos caminos. En el caso de la arquitectura religiosa, se encargaron de la edificación de templos con una fina y delicada piedra y un acabado perfecto. Y no podemos dejar de lado la arquitectura militar, que eran fortalezas, ciudades fortificadas, colocadas, construidas de manera estratégica en defensa del Cusco. Ahí está el Inti Cancha, Machu Picchu, el famoso Capac Ñán. Ahora, en cuanto a la educación, dentro del incanato vamos a encontrar lo siguiente. Los de las castas incaicas y militares era una educación para gobernar, para hacerse cargo posteriormente del incanato. Inclusive, para obtener la mayoría de edad, se realizaba una fiesta. ¿Ya? Una fiesta. Esta fiesta era el Guarachico, pero dentro de esta fiesta los jóvenes, ¿no? Los adolescentes que querían ya pasar a obtener la mayoría de edad, tenían que pasar una serie de destrezas o pruebas físicas para, en este caso, garantizar que ellos ya se encontraban en edad de poder realizar otro tipo de actividades. ¿Qué sucedía cuando no pasaban la prueba? Bueno, tenían que seguir preparándose, ¿ya? Tenían que seguir preparándose para poder adquirir o obtener la mayoría de edad. Luego tenemos los que en este caso querían servir a la deidad, querían servir a Dios, al Dios Sol. Para ello también se preparaban a los sacerdotes del Sol, y de todos estos que se preparaban para ser sacerdotes del Sol, solo se elegía a uno como sumo sacerdote y como jefe del Urín Cusco, que en este caso vendría a ser el Huilac ¿ya? El Huilac También tenemos aquí a los Jatunrunas. Recordemos que dentro del pueblo campesino, el Jatunruna, tenemos hombres y mujeres, ¿no? Y en cuanto a su educación, si su mamá se había dedicado a las actividades de casa, como era común dentro del Cusco, también las hijas, las niñas, se tenían que dedicar a ese tipo de actividad. En el caso de los hombres, los niños, se iban a dedicar a la actividad agrícola, ¿no? O a la actividad, en este caso, para la que se dedicase su padre. Por ejemplo, y aquí lo menciona muy bien, se refiere a que aprendían la ocupación de su progenitor, ¿no? A lo que estaba mencionando. Las niñas, actividades de la casa, actividades domésticas, los niños, conforme iban creciendo, se iban en este caso familiarizando con el trabajo del padre. Inclusive se habla que cuando nacía un niño, la familia le iba regalando una chaquitaglia conforme fuera creciendo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se familiarice con el tipo de actividad que realiza el padre. Ya cuando se adquiere la mayoría de edad, pasaba a trabajar lado a lado con su progenitor. ¿Ya? También tenemos al Quipucamayoc, que eran los expertos en contabilidad. Para ello, si el padre era Quipucamayoc, lo que refiere aquí es que su hijo, su descendencia como tal, también se iba a dedicar a hacer esa misma o ese mismo trabajo, ¿ya?
Profesora, una pregunta. ¿La nobleza también era lo mismo? Por ejemplo, las hijas del Inca también hacían como ama de casa, ¿aprendían eso? ¿O qué cosas aprendían? ¿Qué les enseñaban? Claro, en este caso eran llevadas a los famosos también Atiahuasis. Recuerda que ahí van a estar las escogidas, las niñas más hermosas de todo el incanato, y eran instruidas por las famosas mamaconas, mamacunas, en por ejemplo, la elaboración de textiles, en la elaboración de bebidas, de comidas, ¿ya? Así que fue muy similar a lo que sucedía con el grupo de los Hatun Runas, ¿no? Muy bien, por ejemplo, ahí hay una imagen del huarachico, ¿no? Es una representación. Ahí está la famosa chaquitaglia de la cual estaba hablando, que era utilizada pues para la agricultura, para abrir surcos en la tierra. En algunos casos todavía se sigue utilizando. Ahí está el famoso Quipu Camayoc. Esta es una imagen tomada de la obra de Guamán Pomadeyala, Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿ya? Y bueno, por aquí tenemos el tema de la pintura, ¿no? Siempre se ha creído que los incas no han tenido escritura y que por ende, pues no la habrían tenido y ello colocaría a los incas en una desventaja con otras culturas o inclusive con otras civilizaciones. Pero se habla de la existencia de un puquincancha, es decir, un inmueble dentro del incanato en el cual se habrían guardado una serie de pinturas donde se representaban mitos y hechos relevantes de cada zapa inca, solo que debemos recordar que a partir del siglo XVI, con la llegada de los españoles y la extirpación de idolatrías, se buscó prácticamente arrasar con todo tipo de manifestación cultural de los incas. Y en esa época, en ese tiempo, lo más probable es que estas pinturas hayan desaparecido, como también documentos pues donde se pudiese evidenciar que los incas sí tuvieron un tipo de escritura, quizás no tal como la de nosotros, pero escritura al fin y al cabo, ¿no? Muy bien. Ahora, en cuanto a la cosmovisión andina, se habla de la presencia de tres mundos, ¿no? ¿O no es eso cierto? El Caipacha, mundo presente, donde nos encontramos los vivos. Luego el Urimpacha o el Ucupacha, que sería el mundo de abajo, el mundo de los muertos. Y el Hanampacha, ya, el Hanampacha o mundo de arriba, en el cual se encuentran habitando los dioses. Como parte de la cosmovisión andina, los incas fueron muy inteligentes porque conforme ellos iban anexando a una cultura, a un grupo cultural como tal, también anexaban a sus dioses, muy diferente a lo que quisieron hacer los españoles, ¿no? Ellos querían prácticamente desaparecer toda huella de los incas, de sus manifestaciones culturales e imponer las propias, ¿no? Por ejemplo, tenemos al dios Huiracocha, al dios Tunupa, al dios Rayo, a Pachacamac, Pariacaca, Huari, Catequili, Piquerao, a Chamama, a Pacheta, ¿ya? Entonces ahí están una serie y una gran diversidad de deidades. Entonces terminamos, vamos con la práctica. Vamos con la práctica.